Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que nos ven en línea también esta mañana en el nombre de Cristo. Padre, gracias te damos en este momento por el privilegio que nos das de reunirnos en un lugar, Señor, con libertad. Te damos gracias que aún tenemos libertad para reunirnos, para venir y oír, Señor, tu palabra, para adorar tu nombre, para como un cuerpo, Señor, que tú estás levantando, un pueblo que tú un día regresarás por nosotros. Te damos gracias que podemos venir y recibir de tu Espíritu esta mañana. Pido cada persona, Señor, cada oyente pueda recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno en el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar esta mañana acerca de la asombrosa gracia de Dios. Y estaba pensando en esta semana, meditando, ¿verdad?, acerca de lo que el Señor quería que compartiera. Y estaba siendo impactado en mi lectura de la palabra de Dios por la gracia de Dios y cómo Dios y por qué Dios realmente muestra gracia. Esta mañana quiero que vayamos primeramente al capítulo 15 de Romanos. Y mientras está buscando esa escritura, déjeme leerle Números 34, verso 6, donde Dios en el Antiguo Testamento se revela, ¿verdad? No es Números, creo que es Éxodo. Se me olvidó cambiarlo ahí, pero en el déjeme encontrarla porque quiero leer esa porción de escritura y creo que no la corregí. Yeah, that's the wrong scripture. Donde el Señor se revela, ¿verdad?, al pueblo para que en el Antiguo Testamento ellos conocieran quién era el Dios que los había llamado a cada uno de ellos, ¿verdad?, para caminar con el Señor. Y quiero que leamos esto déjeme encontrarlo porque es una escritura muy importante. Rápidamente aquí lo voy a encontrar. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Es en Éxodo 34, perdón. No Números, es Éxodo 34. Y verso 7, donde realmente Dios se revela a Moisés, les da la ley, ¿verdad? Y en el capítulo 34 de Éxodo, perdón, el versículo 7, se proclama, ¿verdad?, el Señor delante de Moisés, ahí en el monte monte Sinaí. Y dice en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Declaró su nombre. Y en el verso 7 dice que guarda misericordia a millares y que perdona iniquidad y rebelión y el pecado, y de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Pero lo que quiero que veamos, el Señor se revela aquí a Moisés porque Moisés quería ver el rostro de Dios. Señor, muéstrame tu gloria, le dijo. Y el Señor le dice, voy a revelarte mi nombre. Y cuando él pasa por delante de Moisés, él proclama esto y dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. O sea que vemos desde el Antiguo Testamento, Dios se revela como un Dios de gracia, un Dios de misericordia y compasión. Y esta gracia de la cual nosotros cantamos muchas veces, ¿verdad?, se muestra en la Biblia como algo que nosotros debemos entender y debemos entenderlo bien para no equivocarnos en qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo lo ha hecho. En Romanos capítulo 15, voy a leer del versículo 1 en adelante. Pablo aquí habla acerca de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio que el Señor nos mandó a compartir? Dice así que perdón.
Gracias, Señor. El capítulo 15, pero perdón, hay que cambiarlo, Gloria, por favor. Primera de Corintios 15. No sé por qué me pasó a mí anoche que estuve repasando ese que no los cambié. Pensé cambiarlos y no lo hice. Primera de Corintios capítulo 15, donde Pablo habla acerca del Evangelio. Y dice en Primera de Corintios 15, empezando en el verso 1. Además dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, en el versículo 3 nos dice que el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la primera parte del Evangelio. Cristo murió por pecadores. Y la prueba que Él murió, dice el verso 4, que fue sepultado, porque sabemos que sepultamos a gente que muere, no a gente viva. Entonces la prueba es que Él fue sepultado. Y luego la segunda parte del Evangelio es que Él resucitó, o sea, venció la muerte. Al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y Pablo nos dice, y la evidencia de que resucitó, verso 5, es que se le apareció a Cefas y después a los 12, o sea, a los 12 apóstoles. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, en ese tiempo cuando Pablo escribió esto todavía había personas que habían visto al Señor resucitado y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y Pablo aquí, ¿verdad? Era en el tiempo antes de que él viniera al Señor una persona que no sabía el plan de Dios. Era una persona ignorante de que el Señor estaba edificando un cuerpo de creyentes. El Señor estaba edificando su iglesia. De hecho, una vez le dijo a Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. Pablo no sabía eso porque él perseguía a la iglesia. En su celo religioso él quería terminar con la iglesia. Que el pueblo de Dios que Dios estaba levantando en la resurrección cuando Él resucitó de los muertos. Y dice él, yo ni soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Dijo en el versículo ahí 9, porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, él tenía todavía ese sentir. Yo era un perseguidor de la iglesia. Y si alguien es apóstol, pues yo soy, pero no soy digno de ese llamado. Pero, dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí menciona Pablo la gracia de Dios que hace un cambio en su vida. Yo perseguía la iglesia, no era digno de ser ni llamado apóstol del Señor. Dijo porque perseguía la iglesia, pero algo sucedió. La gracia de Dios tuvo un efecto en mi vida y me transformó y me cambió. Y dice, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. O sea, no era una gracia simplemente que era pasiva, sino una gracia que viene a nuestras vidas y trae transformación a nuestras vidas porque obra en nosotros.
Y Pablo dice, y esa obra, esa gracia me llevó a trabajar. O sea, no solamente recibí de Dios, sino hubo un efecto en mi vida. Y ese efecto, dije, es trabajar. Y trabajé más que todos los demás, dice, todos los demás apóstoles. Y luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y de esto quiero que veamos esta mañana, la gracia de Dios que Dios puso sobre la vida del apóstol Pablo y toda la iglesia realmente que él salva y ha salvado. El evangelio fue confiado a Pablo, porque él dice aquí en el versículo 1 donde leímos, el evangelio que yo recibí, dice, yo también lo he predicado, lo he pasado a ustedes, lo que el Señor me dio a mí. Ahora, en el jardín del Edén, cuando el Señor crió al hombre, algo sucedió, la Biblia nos dice, que puso al hombre, la creación de Dios, en un lugar de desgracia, si podemos decir así. Un lugar sin favor delante de Dios al hombre. Y aquí en Efesios capítulo 2, quiero que vayamos ahí, Pablo revela en el Nuevo Testamento, porque acuérdense que Dios le dio al apóstol Pablo la gracia para ser primeramente transformados, para creer en Jesucristo, pero también para escribir la palabra de Dios, la revelación de Dios, para que nosotros supiéramos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque cuando los discípulos vieron a Jesús en la cruz, ellos huyeron, ellos tuvieron miedo. Ellos pensaban que Jesús venía, iba a restaurar el reino a Israel, iba a reinar como rey sobre la tierra, porque eso es lo que el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a ser. La única cosa que ellos habían olvidado es que Isaías 53 habla del Mesías que iba a ser entregado por el pueblo, que iba a ser crucificado, que iba a morir, iba a dar su vida por el pueblo. Ellos habían quizá, ¿verdad? No se les había realmente revelado eso, lo habían como olvidado. Y ellos esperaban un libertador, un Mesías que iba a restaurar el reino a ese tiempo. Por eso acuérdense ustedes en Hechos 1, los discípulos le preguntan a Jesús cuando Él resucitó de los muertos y estaba hablando con ellos antes de regresar al cielo. Le hicieron esta pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel ahora en este tiempo? El Señor le dijo, no es para ustedes saber los tiempos ni los sazones que el Padre ha guardado en su propia autoridad. Ustedes van a salir, yo les voy a dar poder, ¿para qué? Para ser testigos de mí, para ser testigos a todas las naciones. Entonces ellos estaban un poco confundidos. El Señor entonces alcanza por su gracia al apóstol Pablo, un hombre bien educado en las cosas religiosas del judaísmo, y empieza a suministrarle qué es el evangelio, qué es el mensaje que ellos deben ir a predicar. Y cuando ellos veían a Jesús, como digo, en la cruz, ellos no sabían lo que estaba pasando. Pero la cruz tenía un significado muy importante en la historia redentora que el Señor había traído al mundo. Entonces Dios envió a Pablo, a Pedro, a Santiago, los apóstoles, para darnos en los escritos de ellos qué es lo que sucedió cuando Cristo fue a la cruz. No fue una tragedia simplemente que el Mesías murió, sino que ahora resucitado, ¿qué es lo que Dios hizo cuando lo envió a su Hijo a la cruz? Y eso para nosotros es tan importante. Por eso Pablo dice, el evangelio que yo predico es este. Cristo murió por nuestros pecados. Sí murió, pero fue por nosotros. Y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Pero aquí en Efesios 2, Pablo empieza a recontar, ¿verdad? A repasar la vida que todos vivíamos antes. Y quiero que veamos aquí en el versículo 1, dice él, hablando del Señor, nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y primero vamos a reconocer que lo que pasó en el jardín puso al hombre en una situación delante de Dios que era una separación de Dios y el hombre, porque el hombre había muerto. Acuérdense que Dios le dijo a Adán, el día que tú desobedezcas y comas del árbol que yo te dije que no comieras, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Le dijo, vas a morir. Y él, claro, no creyeron a Dios, creyeron al diablo y comieron.
Y Pablo dice y nos recuerda aquí, acuérdense, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Esa es la condición del hombre. Y número 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, ¿por qué dice que anduvimos en otro tiempo? Porque está escribiéndoles a gente que ahora es cristiana. No está escribiendo al mundo, está escribiendo a la iglesia. Y les está diciendo, acuérdense, ustedes en otro tiempo seguían la corriente de este mundo, vivían de esa manera, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que el diablo era nuestro padre. Jesús le dijo inclusive a la gente religiosa de su día, ustedes son de su padre el diablo, porque a mí me quieren matar, al quien Dios envió. Entonces vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, cuando nosotros antes de venir a Cristo, vivíamos nuestra vida normal, vivíamos nuestra vida, ¿verdad?, en pecado. Nosotros no sabíamos que nuestro padre era el diablo. Y quizás si alguien nos dijera eso, nos pelearíamos con ellos. y mostraríamos, ¿verdad?, el mismo carácter, ¿verdad?, la misma ira o lo que sea, ¿verdad?, el pecado del diablo. Pero la Biblia nos revela, esta es la condición de todo aquello que está apartado de Cristo. Por eso, si nosotros no entendemos eso, nunca podemos suministrarle a alguien la necesidad que ellos tienen de conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces estábamos bajo la potestad del príncipe o el príncipe de la potestad del aire, es Satanás. El espíritu, dice, que ahora opera, note, ahora está operando en los hijos de desobediencia. O sea, toda persona desobediente a Dios. Dice, el diablo está obrando porque él es el autor del pecado. Y número 3, dice, en los cuales también todos nosotros, y Pablo se incluye a él mismo, todos nosotros, decía, vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, acuérdense, acabamos de leer ahí en 1 Corintios 15, donde Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia. ¿Y por qué perseguía la iglesia? Porque él también vivía como hijo de desobediencia bajo la potestad del padre de las tinieblas, Satanás. Él estaba haciendo los deseos de su carne. Él estaba llevando adelante sus propios pensamientos. Y ahí él perseguía la iglesia. Y por eso se incluye él también. Yo era una persona de esas. Y éramos, ¿qué? Hijos de ira. ¿Nunca ha oído usted personas que dicen, bueno, es que todos somos hijos de Dios? No, muy claramente aquí, el que no está en Cristo es un hijo de ira. No es un hijo de Dios, es creación de Dios, porque Dios nos creó a todos. Pero porque está en pecado, está separado de Dios. Esta verdad es tan importante y tan crucial que nosotros la entendamos para que podamos nosotros tener compasión por la gente y saber dónde están realmente. Y especialmente si los amamos, son parte de nuestra familia. Si ellos no llegan a conocer a Cristo, ellos van a perderse. Y nosotros, si los amamos, tenemos que reconocer que el Señor nos dice a través de su palabra, ellos están en una posición donde todos estábamos en algún tiempo. Y no es que ahora nosotros estamos en Cristo y somos mejores, no. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que nos ha transformado, que nos ha cambiado. Entonces Pablo dice, nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego el 4 cambia un poquito el tono de su escrito y dice, pero Dios, me gusta esa frase, pero Dios. Nosotros éramos así y andábamos así y pertenecíamos a él, al diablo, y vivíamos en una manera que éramos hijos que merecíamos solo ira. Pero Dios, mire, que es rico en misericordia. Y ahora empieza a pintar un cuadro de Dios. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecados. Ve, nosotros no andábamos buscando a Dios y al final, lo encontramos y por eso el Señor nos salvó. No, cuando estábamos muertos, dice, estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego anota esta frase, por gracia sois salvos. Esa es una frase muy clave en la enseñanza del apóstol Pablo y de Jesús. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo,
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, Pablo aquí está enseñando, ¿verdad? Una realidad espiritual. Porque dice, pero ¿cuándo resucitamos nosotros con Cristo? Acuérdense que Cristo murió ¿por quién? ¿Por Él o por nosotros? Por nosotros. Su muerte fue lo que nosotros merecíamos. Cuando Él resucitó de los muertos, esa resurrección fue también nuestra resurrección. O sea que Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea que la resurrección de Cristo fue para el beneficio de todos aquellos que iban a creer en Él. Y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Acuérdense, ahora Cristo murió, nosotros estamos identificados con Él. Cristo resucitó, nosotros estábamos identificados con Él y con Él resucitamos. Y cuando Él ascendió al cielo a su Padre, nosotros con Él nos sentamos en esa autoridad espiritual en los lugares celestiales donde ahora Cristo mora. Esa es una verdad, una realidad espiritual que nosotros tenemos que entender porque es una cosa práctica. Ahorita vamos a ver cómo podemos nosotros hacer esto práctico en nuestra vida para que nos ayude. Y luego sigue diciendo Pablo, ahí en el versículo 7, dice que nos resucitó con Cristo, nos sentó con Él para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Note, Dios hizo todo esto, los resucitó y los sentó en los lugares celestiales para mostrar algo. ¿Qué? La abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo su Hijo, en Cristo Jesús. O sea que Dios ahora quiere mostrarnos esas riquezas de gracia que Jesús compró para nosotros por medio de su sangre. Aleluya. Y dice en el versículo 8, por gracia sois salvos. Repite esa frase otra vez. Por medio de la fe, o sea, de creer en Cristo. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. O sea, sabemos que gracia no es de nosotros porque gracia es del que la da. Entonces está hablando ahí de la fe. Dice, por medio de nosotros creímos, pero la fe aún, dice, es don de Dios. Dios nos ha dado la habilidad de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque es un aspecto de gracia. La gracia de Dios. Y sigue diciendo, no por obras, somos salvos por medio de la fe, no de nosotros, es don de Dios, no por obras. Y eso lo debe de subrayar en su Biblia. La salvación no es por obras. No hay nada que usted ni yo podemos hacer para que Dios nos salve. Ahora nosotros, ¿verdad? A veces como humanos queremos mantener cierta dignidad y diga, bueno, pero yo puedo hacer algo. Bueno, puedes hacerlo, pero Dios no toma eso en cuenta. Porque la salvación que Él te ofrece, tú no la puedes comprar, ni con un poquito de esfuerzo. Y eso vamos a ver aquí en la Escritura. ¿Por qué eso es importante? Es porque hay muchas personas que predican un mensaje que dice, mire, si usted solamente hace esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces usted es cristiano o va a ir al cielo. Y creemos entonces que la salvación depende de lo que nosotros hacemos. Pablo dice, no, la salvación depende de lo que Dios hizo en Cristo. Eso es importante y le denomina la gracia, las riquezas de su gracia. Y Él quiere que nuestra mente, nuestro corazón reciba esa revelación. Y lo repite, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede gloriarse delante de Dios por haber alcanzado salvación. Dios no comparte esa gloria con nadie porque la gloria es enteramente de Él. Puede decir amén. Así que, ¿qué es la gracia? Vamos a hablar esto esta mañana. ¿Qué es la gracia que la Biblia denomina que viene de Dios? Bueno, la gracia se define como el favor de Dios inmerecido. O sea que Dios ha mostrado su favor hacia pecadores que no merecen nada, solamente el juicio por su pecado, pero Dios les muestra un favor inmerecido. Todos digan inmerecido. Un favor dado libremente. Así que
En la gracia salvadora recibimos un favor que nosotros no podemos ganarnos, no podemos merecernos y no podemos, ¿verdad?, de alguna manera u otra trabajar para que esto se haga. Mire, aguarde su lugar aquí, vamos a Romanos 11, verso 5. La Biblia dice esto: así también, aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente. Pablo está hablando de la gente que no conoce a Cristo todavía, pero es judía. Y dice, hay un remanente escogido ¿por qué? Por gracia. Y dice el versículo 6, y si es por gracia que Dios ha escogido este remanente, no es por obras. Note aquí la diferencia en obras y en gracia. O sea que hay una separación que no podemos nosotros juntar. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De manera que la gracia ya no es gracia. O sea que si nosotros le agregamos cualquier obra, gracia ya no es gracia. Y si es por obras, dice, ya no es gracia. Si tú puedes trabajar para ganártelo, ya no te lo está dando Dios por favor. Ya no te lo está dando Dios libremente, porque tú trabajaste para Él. Entonces dice, y si es por gracia, no es por obras, de manera que gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, dice, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. O sea, está explicándonos a nosotros que no podemos merecernos, no lo podemos ganar si es por gracia. Tampoco lo podemos demandar. La gracia de Dios, el favor de Dios no es algo que nosotros demandamos a Dios que Él tenga de nosotros. Porque si, por ejemplo, usted va delante de un juez en una corte y usted es culpable de algo y usted le pide misericordia al juez, ¿qué está diciendo? Yo sé que soy culpable, pero ¿qué? Apelo a su amor, a su misericordia, ¿verdad? Para que tenga misericordia de mí. Entonces usted puede pedir misericordia, pero no puede demandarla. Porque al demandarla, el juez ahora no está obligado a darlo. Así es Dios. Dios está, los pecadores están delante de Él. Nosotros podemos pedir misericordia cuando reconocemos que hemos pecado en contra de Dios. Pero no podemos demandar esa misericordia, esa gracia de parte de Dios. Ahora, en Romanos 9, verso 14, mire lo que dice, y quiero leer esto de la Nueva Traducción Viviente, no sé si lo tienes en eso. Dice Romanos 9, 14, la gracia no se puede demandar. Esto estamos diciendo, Pablo dice entonces, que Dios fue injusto, o sea, en él escoger en la salvación. Por supuesto que no. Verso 15, dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide que tener misericordia. Porque la misericordia, la gracia no se puede demandar. Dice, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios es el quien decide tener misericordia. Dios es el que toma esa decisión. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si nosotros no entendemos esto, no podemos entender la gracia de Dios. Y por eso mucha gente se ha equivocado en pensar de que si voy a ser salvo, ¿verdad? Yo necesito hacer, como decimos nosotros, mi parte. La parte que tú haces, las obras que tú haces, tienen que ser empoderadas por la gracia de Dios. Acuérdense que Pablo dijo, y no es que no hacemos nada, no es que Dios no demanda buenas obras de nosotros, sí. Pero las buenas obras vienen impulsadas por la gracia que nosotros recibimos de Dios. Por eso Pablo dice, yo trabajé más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Note que él está apelando a que él ha trabajado mucho, pero dice, no fui yo, sino la gracia de Dios. O sea, no fueron mis esfuerzos humanos, no fueron mis propias obras, sino lo que Dios está haciendo a través de mí, en mi corazón. Y Dios es el que decide, dice, tener misericordia. Ahora, regresamos a Efesios capítulo 2, donde Pablo nos dice que Dios, ¿verdad?, en el versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, verso 6, y con Él nos resucitó
y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Así que Dios nos dio vida, pero note que Él nos dio vida, ¿por qué? Por las riquezas de su gracia, por la grandeza de su amor, nos dice ahí en el verso 4, y la grandeza de su riqueza en el versículo 7, porque esa es la manera en que Dios nos salva. Él hace la obra. En Tito capítulo 3 y versos 5 y 6, Pablo dice a Tito, su hijo en la fe, que Cristo nos salvó. Note, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia. Otra vez aquí lo menciona. Ve, por la grandeza de su misericordia. Pero Dios, rico en misericordia. Aquí dice, por su misericordia nos salvó. ¿Cómo lo hizo? Nos lavó, dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es la palabra regenerar? Bueno, sabemos que generar es, ¿verdad?, dar a luz o traer, ¿verdad?, o que algo nazca. Cuando nosotros generamos nuestros hijos, ¿verdad?, damos vida a ellos. Pero la regeneración es nacer otra vez. O sea, no solamente generación, sino regeneración. Y eso es lo que la Biblia se refiere al nuevo nacimiento. Fuimos regenerados, fuimos dados un nuevo nacimiento. ¿Cómo nos salvó Dios? Nos lavó de nuestros pecados, nos dio un corazón nuevo. Ezequiel 36, nos puso en nosotros un espíritu nuevo, nos regeneró. Hizo lo que Cristo dijo que necesitábamos para entrar al reino de los cielos. Nadie que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces nos regeneró por el lavamiento, ¿verdad?, de su palabra. ¿Y qué más hizo? Por la renovación en el Espíritu Santo. Fue el Espíritu que nos dio vida. Fue el Espíritu Santo. Nosotros no lo buscamos eso. De hecho, ni nosotros andábamos buscando a Dios cuando Él nos encontró a nosotros. Nosotros andábamos buscando otra cosa. Quizá que Dios, veníamos a la iglesia para que Dios nos ayudara con nuestros problemas. Pero no veníamos a buscarlo a Él. Pero un día cuando nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, Dios nos habló a través del mensaje del Evangelio que éramos pecadores y que necesitábamos su salvación. Y algo sucedió en nuestro corazón. Ese algo fue la gracia de Dios que Dios impartió en su gran misericordia. Que Él decidió a nosotros que andábamos, ¿verdad?, bajo el príncipe de la potestad del aire, haciendo nuestros propios deseos. El Señor, ¿verdad?, interfirió en nuestra vida y trajo esa salvación a nosotros. Nos lavó, nos regeneró y nos renovó. Renovó nuestra vida en el Espíritu Santo. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por ello? Amén. Aleluya. Así que Dios nos da gracia, este favor inmerecido que nosotros no trabajamos para Él, no nos ganamos, no nos merecemos, no demandamos de Dios, pero que Dios por gracia nos los ha dado. Esta gracia, hermanos, que Dios ha impartido en nuestra vida es importante para nosotros porque es lo que nos trae a comunión íntima con Jesucristo. Es la gracia de Dios que nos trae en una intimidad con el Señor. No hay tal cosa como nosotros somos cristianos, gente no conoce a Cristo. Nosotros nos consideramos que sea un poquito mejor porque ahora nosotros tenemos una relación con Cristo. No, tenemos una relación con Cristo porque Él nos dio gracia. Y nosotros debemos de entender eso y dejar que esa gracia beneficie nuestra vida. Por eso Pablo había entendido, no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Verdad? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué aspectos prácticos, qué aspectos beneficiosos tiene la gracia de Dios para nosotros? ¿Verdad? Había un predicador puritano llamado Juan Owen. Y Juan Owen en sus escritos dijo que la muerte de Cristo compró la gracia de Dios para nosotros los creyentes. O sea que Él pagó para que Dios, la gracia de Dios, pudiera ser a beneficio nuestro. Esto quiere decir, dijo él, que toda la justicia, todo lo recto, toda la gracia que Cristo pagó con su sangre para comprar para nosotros, hemos nosotros ahora sido partícipes. Ahora somos, ¿verdad?, beneficiarios de esa gracia. En Tito, capítulo 3, verso 7, Pablo dice esto. Perdón, versículo 5, vamos al versículo 5 primero. Dice,
Dice que Él nos salvó, otra vez, no por obras, sino por ¿qué? Regeneración y renovación en el Espíritu. Y lo dice en el versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser heredores conforme a la esperanza de la vida eterna. Note esa palabra primero, heredores. ¿Qué es un heredor? Alguien que recibe algo de alguien, que le deja, que le comparte. Ha heredado algo que no era de él, pero que alguien se lo dejó. Ahora dice, nosotros hemos recibido una herencia. Y esa herencia, dice, ha venido, ¿por qué? Porque hemos sido justificados por su gracia. La palabra justificados quiere decir que hemos sido declarados no culpables. No que no fuimos culpables, sino que siendo culpables, ahora Dios nos denomina no culpable. ¿Y cómo lo hace? A base de un sacrificio que se hizo por nosotros. ¿Y quién hizo ese sacrificio? Cristo. Y ese beneficio es por gracia. No lo merecimos, no trabajamos para Él, no lo hemos demandado. Simplemente Dios vino a nuestro corazón, nos abrió el entendimiento, los ojos de nuestro espíritu, nuestros oídos para oír y para saber que necesitábamos a Cristo. Y nos llevó en su gracia a creer en Cristo. Nos justificó, ¿por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, que es el Evangelio, Él pagó el precio ahí por nuestro pecado. El Señor no simplemente está actuando como si no pecamos, no está simplemente diciendo voy a pensar como si ustedes realmente no pecaron. No, sí pecamos. Y le costó a Dios un precio muy alto para perdonarnos por gracia. La muerte de su propio Hijo, la sangre derramada de su Hijo inocente y santo. Y nos justificó cuando nosotros creemos en Él. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, ¿verdad? Aquí dice justificados por su gracia. Quiero que vean, ¿cómo fuimos justificados? Por gracia, por el favor inmerecido de Dios que nos fue dado, para que nosotros pudiéramos ser herederos, para que pudiéramos beneficiar, para que podamos participar de lo que es de la gracia de Dios. En Romanos 3:24, quiero leer un versículo más ahí. Dice Pablo aquí, siendo justificados gratuitamente, aquí usa la palabra, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no se puede comprar, la gracia no se puede merecer, la gracia no se puede demandar, es gratuitamente dada por Dios. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Dios que es rico en misericordia, en las grandezas y las riquezas de su gracia, Él nos justificó. Y aquí dice siendo justificados gratuitamente, gratis. No había pago, no nos cobró Él, porque fue gratuitamente por gracia. Pero note, esa gracia que nos dio gratuitamente, que nos justificó, vino mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo nunca deja ese aspecto de la gracia de Dios fuera. Siempre dice, acordémonos que esto vino a nosotros porque Cristo hizo algo por nosotros. Dice Él que redimió nuestras vidas. La palabra redención aquí quiere decir algo que se compra pagando un precio. Usted redime algo cuando paga un precio y lo recoge. Aquí el Señor nos sacó del mercado de la esclavitud donde todos nosotros estábamos. Nos sacó de aquel grupo que estaba bajo el dominio de Satanás, mediante el pago que Cristo hizo en la cruz, y nos justificó gratuitamente, aleluya, por su gracia. Ahora nosotros venimos a ser heredores de esa gracia, venimos a ser partícipes de esa gracia. Y la gracia de Dios nos hace partícipes. No sé si tienes el slide, Gloria, ahí por favor. La gracia de Dios nos hace partícipes, primero, de una justicia que nos hace aceptos o aceptables a Dios. La gracia de Dios nos hace partícipes o beneficiadores de la gracia de la santificación delante de Dios. O sea que la gracia ahora está obrando en nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos delante de Dios. La gracia nos hace partícipes de la gracia de privilegio.
O sea que ahora nosotros, siendo pecadores como todos los demás eran, ahora somos ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Por la gracia que ahora nosotros participamos de ella. Ahora, esta gracia de Dios nos hace aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un pago que se ofreció a Dios, que es el fundamento realmente de la gracia. Y este fundamento se encuentra, escúcheme, en la obediencia de Cristo. Dice la Biblia en Romanos 5:19 que por la obediencia de uno, muchos serán justificados. Y luego, segundo, este fundamento de esta gracia es por la obediencia de Cristo, el sacrificio de Cristo. La Biblia dice en Tito 2:4 que Él se entregó por nosotros para redimirnos, ¿verdad? Para comprarnos. El fundamento de esta gracia de Dios no solamente es la obediencia de Cristo, el sacrificio de Cristo, sino ahora también la intercesión de Cristo. Primera de Juan 2:1 dice que si alguien peca, tenemos que un abogado con el Padre, Cristo Jesús. Un abogado es ¿quién? Alguien que nos defiende, alguien que pelea en nuestro caso. Sí, el diablo viene para acusarnos todavía delante de Dios cuando nosotros pecamos, pero nosotros tenemos un abogado a quien nosotros podemos ir a apelar a Él. Si confesamos nuestro pecado, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos. El diablo no puede echar mano a nosotros, ¿verdad? Y esclavizarnos en ese pecado jamás. Porque la gracia de Dios obrando en nosotros nos lleva, nos redarguye a arrepentirnos y a pedir que el Señor que está delante del Padre, Él intercede por nosotros. Romanos 8 también habla acerca de Cristo, intercede por nosotros delante de la presencia del Padre. Así que estos son, ¿verdad?, el fundamento de lo que nosotros llamamos la gracia de Dios para nosotros, la cual nosotros hemos heredado, la cual nosotros participamos. La gracia de Dios, una vez más, no es por nosotros, no es porque nosotros nos las hemos ganado, porque hemos sido mejor que alguien más, no. Éramos tan pecadores como cualquier otro. Pero este fundamento para la gracia de Dios siendo dada a nosotros, Cristo lo puso. Y una vez más, lo digo, por su obediencia. Por la obediencia de Él muchos seremos justificados. Por la muerte en la cruz por nosotros y su resurrección, donde Él ascendió al Padre. Y allí Él intercede por nosotros, que ahora somos sus hijos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos apropiar o cómo es que nosotros podemos beneficiar de esta gracia que Cristo compró para nosotros? En Efesios, el primer capítulo y el verso 6, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo podemos nosotros, cómo puedo yo aplicar esa gracia a mi vida? ¿Cómo puedo yo beneficiar de esta gracia que Cristo compró para mi vida, para que yo fuera aceptable delante de Dios? Efesios 1 dice que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que Él nos salvó, ¿para qué? Para que nosotros alabáramos la gloria de su gracia. Para que siendo conscientes, todo lo que les he dicho hasta este punto esta mañana, que lo que Cristo hizo, para que tú y yo pudiéramos, ¿qué? Alabar a Dios por esa gracia maravillosa. Dice, con el cual Él nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado, hablando de Cristo. Cristo nos aceptó, Dios nos aceptó en su Hijo Jesús, para que nosotros, reconociendo que hemos sido salvos por gracia, ahora podamos, ¿qué? Alabar esa gloria de su gracia. Acuérdense, Pablo dijo en Efesios 2, las riquezas de la gloria, de la gracia, de Dios. Así que ahora nosotros tenemos esa oportunidad de adorar a Dios. Y si nosotros vamos a apropiar esta gracia personalmente, es porque hemos aceptado, hemos aprobado esta justicia que Cristo compró para la cual nosotros seamos aceptados delante de Dios. Quiere decir que yo he abrazado con todo mi corazón esta justicia de Cristo que Él compró para mí y estoy convencido, escúcheme, que hay una justicia necesaria para ser aceptable delante de Dios. Al creer que Cristo tiene una justicia que Él me ha dado a mí y yo creo en esa justicia, estoy diciendo que hay un requisito
que Dios demanda para ser aceptable delante de Él. ¿Y cuál es ese? Que una persona sea enteramente justa. ¿Y hemos sido nosotros en nuestra persona enteramente justa siempre? No. ¿Lo somos todavía? No. Porque estamos en un proceso de santificación, de ser santificados para vivir una vida más agradable a Dios. Pero antes de eso, el Señor nos dio ese don de justicia y nos hizo aceptados en Él, aunque todavía nosotros a veces fallamos. Pero ahora por gracia Él nos ha aceptado en el favor de Dios, en la gracia de Cristo. Dice, ¿para qué? Para que nosotros alabemos la gracia. Señor, yo a veces, ¿verdad? Me tropiezo y caigo y te desobedezco y todavía no vivo una vida enteramente y 100% santo. Pero Señor, gracias, porque tu gracia es la que me cubre. No hace excusas por mi pecado. No, el Señor todavía me llama a arrepentimiento. Todavía me dice que el pecado, ¿verdad?, solamente trae consecuencias malas. Pero ahora Él me trata con favor, Él me trata con gracia. Y yo no me siento condenado. Yo le digo a personas, cuando usted peca en contra de Dios como cristiano y el Señor te redarguye que estás mal y vas y te arrepientes. Y le dice, Señor, perdóname. Y me levanto de ahí perdonado. Y luego no me siento culpable por no sentirme culpable. ¿Sí? El diablo viene y dice, mira como la más le pediste perdón, ¿ya crees que todo está bien? Sí, está bien. Pero no te sientes un poquito mal de que es pecado. No me siento culpable. ¿Por qué? Porque no soy culpable ya. El Señor me perdonó. Entonces no me siento culpable por no sentirme culpable. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque la justicia de Dios es real, es verídica. Y mi fe recibe eso y lo acepta y lo cree. Y al creerlo, eso me da paz. Puede decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una justicia necesaria para ser aceptable delante de Dios. Y mi justicia no es perfecta. De hecho, la justicia de ningún humano es perfecta para ser aceptable delante de Dios. Mire lo que dice Isaías 64 y verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Ve, todo lo justo que nosotros podamos hacer, que viene de nosotros, dice, es como algo que es inmundo. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Entonces, ¿por qué? Porque esa justicia no es suficiente. No importa qué tan bueno intente yo ser, esa justicia nunca me puede dar un lugar de aceptación delante de Dios. Necesito la justicia de aquel que fue enteramente santo, que murió por mis pecados para darme esa gracia, ese favor inmerecido, que no me lo puedo ganar, que no lo puedo ni merecer, tratando de ser un poquito más justo en mí. No, esa justicia es perfecta y por eso es la justicia de Cristo que me da el lugar a mí de poder estar delante de mi Padre, que es santo, aceptado por Él. ¿Y qué es lo que debe de invocar? ¿Qué es lo que debe de salir de mi boca y de mi corazón? Alabanza a la gloria de su gracia. Digo, Señor, gracias. No merezco, pero tú, Cristo, lo mereciste todo. Y luego me diste esta gracia inmerecida para que yo pudiera estar delante de un Padre que es santo. Ahora, por segundo, nosotros tenemos que hacer un intercambio con el Señor de fe. En Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, estoy hablando de cómo podemos beneficiar de esta gracia que el Señor nos da en una vida cotidiana con el Padre. Acuérdense que dije que la gracia de Dios es ¿qué? Para traernos a una intimidad con Cristo. La gracia de Dios es algo, es una realidad espiritual que nosotros debemos usar todos los días y apelar a esa gracia por medio de la fe para que nosotros podamos beneficiar de ella. Tenemos que hacer este intercambio con el Señor. Mire, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que es una oración aquí directa y verídica. No está declarando algo posible, está diciendo esto es lo que es.
tenemos paz. No, quizá podamos tener paz. Siendo justificados, acuérdense, ¿cómo fuimos justificados? Por medio de la gracia de Dios. Y aquí nos dice por la fe, que es un don de Dios. Ahora justificados, tenemos ¿qué? Paz. ¿Con quién? Con Dios. Ve, ya no estamos en enemistad con Él como éramos cuando estábamos en pecado, ¿verdad? Perdidos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo el verso 2? Por quien también tenemos entrada. Note. Tenemos entrada por la ¿qué? Por la fe. Creer. La fe tiene que hacer un intercambio, como dije, en la gracia de Dios. Por la fe tenemos entrada. ¿A qué tenemos entrada por la fe? ¿A qué? A la gracia. ¿Ve? La fe en Cristo nos da entrada a la gracia que Él compró para nosotros, en la cual estamos firmes. Y note, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No mi gloria, en la gloria de Él. Pero quiero que veamos aquí, porque aquí Pablo nos dice algo muy importante en la realidad espiritual. Si yo quiero beneficiar de la gracia de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que creer lo que Dios me ha dicho. Y si Dios me ha dicho que por medio de la gracia yo he sido justificado y tengo paz con Él, entonces ¿qué digo? Dios ya no es mi enemigo. Yo ya no tengo problema con Dios. Dios me ama. Yo soy su hijo o hija si eres mujer. Y ahora la gracia que Cristo compró está disponible para mí. Pero yo tengo que creerla. Y si yo puedo creer en esa gracia que Dios ha preparado y comprado para mí a través de la sangre de Cristo, yo puedo estar ¿qué? Firme en esa gracia. Me da una firmeza de mi fe, me da una firmeza en mi caminar con el Señor. Entonces, podemos decir que ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, una fe que confiadamente puede aceptar la gracia de Dios, puede recibir la fidelidad de Dios y puede caminar y estar firme en la verdad de Dios. ¿Y sabe usted por qué mucha gente que se llama aún cristiana no tiene un testimonio que dar a la gente? Porque nunca ha apropiado para sí mismo, nunca ha abrazado la obra de la cruz. Cree simplemente en algo, pues sí, yo creo en Jesús, yo sé, pero no ha creído realmente y ha participado de la obra de la cruz de Jesús. Y por eso no pueden testificarle a nadie. Porque dice, a ver, ¿qué ha hecho Cristo por mí? Ay, pero déjame ver. Pues, yo creo que me contestó una petición hace como 6 años allá atrás. Y estamos buscando, a ver, no. El testimonio, hermanos, viene de entender, abrazar, reconocer por fe, ¿verdad?, lo que Cristo hizo. Abrazarlo por la fe para que eso venga a ser, ¿qué? Una firmeza, un testimonio en mi vida de lo que Cristo ha hecho por mí. Es el testimonio del Evangelio. Cristo murió por mis pecados. Yo era un pecador. Andaba perdido en el pecado. Pero ahora la gracia de Cristo me ha, ¿qué? Perdonado. Y ahora lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por mí. Y cuando le testifico a alguien, le digo, y lo hizo por ti. Si tú lo puedes creer. ¿Ve? Yo lo creo. Pero ahora te lo presento a ti. Esto es lo que Cristo hizo por mí. Es el testimonio, hermanos, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Gálatas 6, verso 14, Pablo usa una expresión aquí que tenemos que reconocerlo para nosotros los que debemos de tener un testimonio para compartir con otros. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora aquí Pablo está dando un testimonio. Dice, yo me glorío, pero yo no me voy a gloriar en mí. ¿En qué se gloriaba Pablo? En la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Me glorío en la cruz. Mire, en la cruz Cristo murió
para perdonarme. En la cruz Cristo murió para justificarme de mi pecado. En la cruz Cristo murió. Yo andaba antes en los propios deseos de mi carne, en los propios pensamientos que yo pensaba. Yo era, ¿verdad?, dominado por aquella maldad de mi corazón. Pero un día Cristo, ¿qué? Vino a mi corazón y me dio a entender que lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por mí. ¿Ve? Crucificado, dijo Pablo, estoy yo con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo por mí mismo, sino por fe en el Hijo de Dios, que se dio por mí y murió por mí. Gálatas 2:20. Aquí Pablo está diciendo, me glorío en la... Esto es lo que quiere decir, hermanos, gloriarnos en la cruz. Me glorío en la cruz. No me glorío en el mundo, en lo que antes hacía. Puedo decirle a alguien lo que era antes, pero no me quedo ahí. Puedo empezar diciéndole, sabes, yo era esto y pensaba así, vivía así y era así. Pero un día reconocí que estaba mal con Dios y que necesitaba al Señor en mi vida. ¿Y sabe qué? Cristo hizo esto en la cruz y lo hizo por mí. Y aquí Pablo empieza a hacer ese intercambio con su fe. ¿Ve? Él ha creído esto. Me glorío en la cruz. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué pasó en la cruz? Porque ahí en la cruz Cristo murió mi muerte. Yo fui crucificado al mundo. El mundo ya no tiene ningún cargo sobre mí. Y eso, hermanos, nos ayuda para nosotros vivir cuando viene la tentación, cuando el mundo nos llama otra vez. ¿Sabes qué? Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Me acuerdo que hace unos días estaba, ¿verdad? Iba en el camino y algo sucedió y hice algo en mi jornada, hacia donde iba, en mi coche, y el Señor me redarguyó en mi corazón. Dije, Señor, perdóname. ¿Ve? Y ahí puedo yo decirle al Señor, Señor, gracias por tu gracia. Porque en Cristo Jesús tú me has liberado de todo aquello, Señor, que no te agrada a ti. Y sabe, y fue algo tan, que lo consideramos quizás algo tan pequeño, hermano, como, ¿verdad?, hacer algo que no es legal hacer. ¿Verdad? Va en el coche o se pasa en luz roja o algo, ¿verdad?, ilegal. Y el Señor empieza a redarguir tu corazón. Cuando el Señor te redarguye en cosas pequeñas, escúchalo, préstale atención, porque lo pequeño, si no lo pones a muerte, eso lleva a algo más grande, y a algo más grande, y a algo más grande. Y cuando nosotros, ¿verdad?, intercambiamos nuestra fe, ¿verdad?, por la gracia de Dios, o sea, hacemos ese intercambio, Señor, yo creo, yo pongo mi pecado delante de ti y lo dejo a un lado, ¿para qué? Para apropiar la gracia que tú me has dado. Y entre más yo reconozco que necesito la gracia de Dios, entre más yo reconozco que es la gracia de Dios que me da, escúcheme, apropiada cada día, todos los días. Y cuando yo vengo delante del Señor y traigo pecado en mi corazón, vengo y hago ese intercambio. Señor, aquí está mi pecado. Lo pongo sobre Cristo porque Él fue el que llevó mi pecado. Y pido, Señor, tu gracia y tu perdón y lo recibo. Y me arrepiento de ello genuinamente de corazón. ¿Qué hago? Estoy aplicando la gracia. Y entre más, escúcheme, yo vivo de esa manera delante del Señor. Entre más cada día, yo en mi oración, yo en mi jornada durante el día, ¿verdad?, apropio esa gracia para mí, recibo esa gracia, ese beneficio. Me guarda de otras tentaciones que el día me puede traer. ¿Por qué? Porque mi concentración, mi espíritu está puesto sobre el Señor. Y cuando tropiezo inmediatamente, porque estoy en esa comunión con Cristo, el Espíritu viene y me redarguye. Y otra vez más puedo yo apropiar esa gracia que el Señor me ha dado. Y poco a poco, hermano, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de santificación. Hemos sido justificados. El Señor nos acepta. Pero en el mundo estamos viviendo y estamos siendo cada día más, ¿qué? Redarguidos de un pecado que Dios quiere sacar totalmente de nuestra vida. ¿Y qué? Está obrando esa santificación en nosotros. Acuérdense que le dije que uno de los beneficios es que la santificación, la gracia que trae la santificación. Y esa santificación, una vez más, es por gracia. ¿Y cómo se hace? Yo, poniendo mi pecado a un lado, haciendo la transferencia de fe hacia la gracia de Dios. Señor, gracias, porque yo no merezco ese perdón,
Yo no merezco, Señor, ese beneficio, pero te doy gracias porque Cristo sí lo merece. Y Cristo es mi Señor. Y Cristo es mi Salvador. Y entre más yo echo mano a la gracia de Dios, entre más yo uso eso en mi vida cotidiana, ¿verdad?, haciendo el intercambio entre mi pecado y la fe en la gracia de Dios, el Señor empieza a cambiar y transformar mi corazón. Porque no digo simplemente, ay, otra vez le fallé al Señor y ay, voy a tratar de hacerlo mejor. No, porque entre más trato de hacer el bien, Pablo dije, ¿qué hago? Termino haciendo lo que no quiero. ¿Qué necesito? La gracia de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando yo peleo la batalla de mi fe diariamente, tengo que hacerlo con la certeza, la plenitud y la fe de que la gracia de Dios es lo que me va a hacer a mí lo que yo necesito ser delante de Dios para que Él me acepte. Y digo, ¿qué hace esto delante de Dios? Le da gloria a la gracia que Él ha tenido de nosotros. Y por eso Pablo dice ahí en Efesios, y lo dice 3 veces en el capítulo 1, ¿verdad? ¿Para qué? Para la gloria de la gracia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque he reconocido y he entendido que esto que Jesús hizo, este evangelio que Él nos manda a predicar, es un evangelio de gracia. Todos sabemos que nadie puede guardar todo lo que Dios requiere. Y por eso Él tuvo que enviar a uno que sí pudo hacerlo. Es Jesús. Él es el único que pudo guardar la ley completamente. No solamente en obra, sino en espíritu y en pensamiento. Él fue el que enteramente guardó todo lo que Dios requería del hombre. Y cuando nosotros creemos en Él, eso que Él hizo nos los transfiere a nosotros por fe. Su muerte fue mi muerte, su resurrección fue mi resurrección. Su justicia me es dada por fe, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Es la única manera de tener paz. Ningún otro camino te traerá paz, ni paz a mí. Y por eso digo, eso es algo que nosotros diariamente tenemos que obrar. Señor, ayúdame para creer lo que tú has hecho por mí en Cristo. Nunca has pecado tú en contra de Dios y te has sentido tan mal que a veces ni quieres ir a Dios porque dices, ya he pecado tantas veces que yo creo que ni Dios quiere perdonarme ya. Ese pensamiento no viene de Dios. Acuérdate de eso. La gracia de Dios. Tú vas a ir a Dios, Señor, lo que tú me quieres dar, el perdón, no lo merezco. No me lo he ganado. Ni me lo voy a ganar sintiéndome mal. A veces pensamos que si nos sentimos bien mal, pues entonces quizá Dios va a pensar, bueno, si te sientes mal, entonces sí. No. El perdón viene por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hago o pueda hacer. ¿Me debo de sentir mal cuando desobedezco a Dios? Sí. Pero ese sentir mal debe de venir por convicción, porque he pecado en contra del Dios que me ha salvado. Y me arrepiento, Señor, porque no es algo que te agrada a ti y yo quiero agradarte. Y esa gracia de Dios, ¿verdad?, viene a liberarnos, viene a santificarnos, viene a darnos todo lo que Dios pagó para que nosotros recibiéramos. Gozo, paz, contentamiento, misericordia, perdón. Todo lo que nosotros podemos recibir de Dios, Él lo hizo por gracia. Y cuando nosotros entendemos eso, hermano, podemos decir con el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No tengo de qué jactarme, no tengo de qué gloriarme, solamente me glorío en la cruz de Cristo Jesús. Él y lo que Él hizo por mí. Padre, gracias te doy esta mañana. Señor, gracias por aquellos que están aquí esta mañana, que han sido, Señor, liberados del pecado, de la culpa del pecado. Y un día tú nos liberarás de la presencia del pecado para siempre. Por la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Tú habías preparado esto para nosotros. Y ahora, Señor, decimos, grande es tu misericordia. Ayúdanos para entender tu palabra, para usarla, Señor, para declarar las verdades a nuestra propia alma. Tú, Señor,
nos justificaste por fe. Y ahora tengo paz para con Dios por medio de Cristo mi Salvador. Te doy gracias, Señor, que esta mañana tú nos has lavado con esta palabra, esta verdad. Yo te pido que cada persona, Señor, que está aquí, que ha escuchado, que tú has abierto sus oídos para oír, sus ojos para ver, podamos decir, Señor, esta gracia inmerecida, esta gracia, Señor, que no nos podemos ganar, este favor tú nos los has dado, porque tú eres bueno y rico en misericordia y grande en las riquezas de tu gracia. Gracias, Señor, que no por obras, sino por tu gracia nos has salvado. Y nosotros lo decimos y lo declaramos. Y ahora, Señor, ayúdanos para entender más aún cómo gloriarnos en la obra de la cruz y usar esa gloria en la cruz como un testimonio para dar a otros. Y ese testimonio que tú lo uses para redarguir a aquellos que andan todavía, Señor, muertos en sus pecados. Y que ellos puedan venir a la luz y reconocerte a ti como Salvador. Habrá alguien en esta mañana, Señor, escuchando que no te conoce. Ten misericordia, Señor, te pido de ellos. Porque solo tu misericordia puede sacarlos de esa condición. Si es algún familiar, algún amigo, algún hijo, te pedimos, ten misericordia, Señor. Y te damos gracias que un día lo tuviste con nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.